¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión, el domingo 32 del tiempo ordinario coincide con esta fiesta, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que celebramos este 9 de noviembre de 2025. Le he llamado a este comentario Jesús es el nuevo templo de Dios. Nos basamos en el texto de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Comenzamos con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora les comparto unas palabras sobre la historicidad de lo narrado. El padre John B. Mayer, en su obra Un judío marginal, analiza el episodio de la expulsión de los vendedores del templo y aclara que las palabras de Jesús sobre no hacer de la casa de mi padre una casa de mercado, según la variante de Juan, o una cueva de ladrones, según la variante de los sinópticos, no expresan una intención de purificar el templo, sino anuncian algo más radical. Según Mayer, interpretar el gesto y palabras de Jesús en el relato como una purificación del templo es una lectura teológica posterior. Los evangelistas, especialmente Juan, reelaboran el episodio dándole un sentido religioso positivo, pero históricamente el gesto de Jesús no buscaba reformar el culto en el templo, sino que sus palabras y sus gestos constituyeron una acción simbólica profética que anunciaba el juicio y la destrucción del templo de Jerusalén. En el contexto del judaísmo del siglo I, el templo no era impuro por el comercio o el cambio de moneda. Esas actividades estaban permitidas y eran necesarias para el sacrificio. Por tanto, no se trataba de una purificación ritual. Jesús no propone una reforma litúrgica ni moral del templo. Su gesto pertenece al género de las acciones simbólicas proféticas del Antiguo Testamento, como las de Jeremías o Ezequiel, por las cuales el profeta anuncia un juicio divino. Como Jesús no buscó organizar una reforma posterior en el templo ni permaneció en Jerusalén, su acción no buscaba sanear el culto, sino proclamar que ese sistema estaba por terminar. Así, las palabras de Jesús no implican purificación, sino que parecen ser una condena profética. El templo era símbolo de un orden religioso que estaba a punto de ser reemplazado por la acción definitiva de Dios en su reino.
Ahora les hablo de contextos literario y teológico. Con la celebración de la Pascua, que se menciona en 2:13, comienza el enfrentamiento con los judíos de Jerusalén, entre los cuales Jesús encuentra algunos que se entusiasman de modo superficial, pero también estima y sincera recepción por parte de Nicodemo, con la gente de Samaria, representada aquí por una mujer, y los habitantes de Sicar. Y finalmente, con un funcionario del rey Herodes Antipas, probablemente un pagano, representante de aquellos que llegarán a la fe entre los gentiles. Las personas que Jesús encuentra son reales, con sus historias bien definidas, pero al mismo tiempo representan colectividades más amplias, los judíos, los samaritanos y los paganos, y que estos encuentros se sitúan en el trasfondo temporal de la primera Pascua del cuarto Evangelio, mencionada nuevamente en 4:45. El contexto literario y teológico está cargado de simbolismo. El episodio ocurre, según Juan, al inicio del ministerio público de Jesús. El evangelista presenta esta acción como una declaración de intenciones donde Jesús confronta el sistema religioso establecido y denuncia la profanación del templo que debería ser la casa de oración, pero se ha convertido en un mercado. Desde el punto de vista literario, Juan usa detalles como la creación de un látigo de cuerdas por Jesús para expulsar a los vendedores, ilustrando un gesto enérgico y simbólico que comunica la renovación que Jesús trae al culto verdadero. El pasaje también contiene un diálogo con los judíos sobre la autoridad de Jesús y el anuncio de la destrucción y reconstrucción del templo en 3 días, que teológicamente se refiere a su cuerpo y a la nueva forma de relacionarse con Dios que Él inaugura. Teológicamente, esta acción denuncia un culto vacío y corrupto en línea con la crítica profética del Antiguo Testamento. Basta ver Isaías y Jeremías, que Jesús retoma con la frase, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Así, Jesús marca el inicio de una renovación profunda del acceso a Dios que ahora pasa por su persona y misión redentora. Este gesto suscitará la oposición y posterior muerte de Jesús, subrayando que Él es el nuevo templo donde reside la presencia de Dios y a través del cual se renovará la relación con el Padre. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora les hablo de unos matices del texto griego, idioma en que originalmente San Juan escribió su evangelio. En el versículo 13, el evangelista indica la proximidad de la Pascua, en gis en to pascha ton judaion, como marco interpretativo del pasaje. Aquí en una Pascua surge la idea de que suscitará el complot para matar a Jesús, evento que se dará en la víspera de otra Pascua. Con esto se genera una inclusión y la conexión entre el libro de los signos, que cubre los capítulos 2 al 12 del Evangelio de San Juan, y el llamado libro de la gloria, que cubre los capítulos 13 al 20. El subir de Jesús a Jerusalén, a neve eis Hierosolima, invita al lector a subir espiritualmente con él al Padre. En el versículo 16, Jesús exige a los presentes que no sigan haciendo del templo, la casa de su Padre, un mercado. Me poieite ton oikon tu patrosmu, oikon emporiu. Pero se trata de una denuncia profética y no de una exhortación a purificar el culto del templo. Más bien Jesús busca renovar la idea del culto mismo, mediado por su cuerpo, el cual será el nuevo templo de Dios. En el versículo 17 se dice que los discípulos entienden la dimensión profética del actuar de Jesús al referir el texto, el celo por tu casa me devora, hot celos tu oikusu katafagetaime, reportado en Salmo 69:10, Salmo 119:139. Esto muestra que los discípulos ven el actuar de Jesús en la línea de personajes importantes del Antiguo Testamento como Pinjas en el libro de Números, Elías en el primer libro de Reyes,
también mencionado en Eclesiástico 48, y Matatías en el primer libro de los Macabeos. En el versículo 18, las autoridades judías del templo cuestionan a Jesús sobre qué señal les muestra para legitimar su modo de proceder. En el versículo 19, Jesús responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lísate ton naon tuton, kai entrisin gemerais egero auton. Sin embargo, ante la perplejidad de sus detractores, el evangelista aporta una aclaración, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ekeinos de elegen peritunau tu somatos autu. Aquí el término naos en la mente del evangelista refiere al santuario o ámbito de la presencia de Dios y no se limita a la construcción de piedra del templo. Así, todo el pasaje es una declaración de intenciones para que el lector se adentre en el Evangelio y lo comprenda desde las ideas fundantes del prólogo y que se reforzarán con la declaración de Jesús en su diálogo con la samaritana, de que llegará el momento en que se adorará al Padre en espíritu y verdad. El versículo 22 refiere el recuerdo de lo declarado por Jesús, que se comprende solo a la luz de su resurrección. Cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos, se utiliza el verbo emnesesan en griego, se acordaron de que había dicho aquello y creyeron en la escritura, episteusan tegrafé, y en la palabra que Jesús había dicho. Kaitólogo, hon eipen ho Jesús. En efecto, el misterio pascual de Cristo se convirtió desde un inicio en la clave para comprender las escrituras del pueblo de Israel y ver cómo ellas anunciaban lo que habría de acontecer en Cristo. Surgió así la hermenéutica de los autores del Nuevo Testamento, es decir, la manera como ellos, asistidos por el Espíritu de la verdad, comprendieron el alcance de los textos de lo que llamamos Antiguo Testamento, que preparan para comprender la vida y misión de Jesús. Por eso dice el evangelista que sólo entonces creyeron en la Escritura y en la palabra que dijo Jesús. Ahora les comparto mi comentario al texto. Nuestro texto evangélico constituye una de las escenas más densas en simbolismo teológico de todo el cuarto evangelio. A diferencia de los sinópticos que la ubican al final, Juan la enmarca dentro de la primera Pascua de Jesús en Jerusalén, inaugurando así el gran enfrentamiento entre la novedad mesiánica del Hijo y las estructuras religiosas del judaísmo que se resisten a acogerla. A continuación desarrolló este comentario en 4 puntos. Primero, un gesto profético en la línea de los antiguos enviados de Dios. Jesús sube a Jerusalén como un judío fiel a la ley, pero lo que encuentra en el templo no es el lugar del encuentro con el Dios vivo, sino un espacio reducido a la lógica del mercado. Su acción no es un arrebato de ira descontrolada, sino un gesto profético que recuerda a los grandes reformadores de Israel, como Pinjas, Elías, Jeremías, Matatías. El látigo de cuerdas y la voz imperativa no conviertan la casa de mi padre en un mercado, no buscan destruir el templo, sino purificar su sentido, es decir, restaurar su función de signo de comunión y no de lucro. Juan subraya que este gesto se enmarca en una crítica de fondo. El culto ha sido invadido por la economía, la relación con Dios se ha convertido en transacción. Por eso el evangelista recoge una versión distinta a la sinóptica, sin citar a Isaías ni Jeremías, sino evocando Zacarías 14:21, donde se anuncia que en los tiempos definitivos no habrá ya mercader en la casa del Señor. Jesús con su palabra y su acción anticipa esa pureza escatológica del culto, la adoración en espíritu y en verdad. Segundo punto, el templo verdadero, el cuerpo del Hijo. La incomprensión de los judíos revela el núcleo del signo. Jesús anuncia la destrucción del templo y su reconstrucción en 3 días, pero el evangelista explica, él hablaba del templo de su cuerpo. La casa del Padre ya no será un edificio hecho por manos humanas, sino la humanidad glorificada del Hijo, el espacio donde Dios habita en plenitud
y donde los hombres pueden entrar en comunión con Él. De este modo, la antigua institución cultual, que había sido centro de identidad religiosa y nacional, cede su lugar a una presencia personal, a una nueva geografía de lo sagrado que no se mide en metros, sino en relaciones de fe. El cuerpo de Cristo crucificado y resucitado es el nuevo santuario, y en él la Pascua se convierte en tránsito de las viejas purificaciones rituales al encuentro transformador con la gracia. Tercer punto, el recuerdo como camino de fe. Juan introduce en el relato un delicado motivo de pedagogía espiritual. Los discípulos recordaron la escritura y recordaron las palabras de Jesús solo después de la resurrección. Este recordar no es simple memoria psicológica, sino iluminación interior, una comprensión pascual que transforma los hechos del pasado en revelación de sentido. La fe, según Juan, se construye así: primero hay confusión, después memoria, finalmente comprensión a la luz del Espíritu. Solo tras la glorificación de Jesús se revela el verdadero alcance del signo. La muerte y resurrección son el acto por el cual el nuevo templo es levantado. Y cuarto punto, significado teológico y espiritual. El relato de Juan no pretende narrar una anécdota de purificación moral del templo, sino anunciar el fin de un orden religioso y el nacimiento de otro. Jesús no abroga el culto, sino que lo lleva a su plenitud. El templo, lugar de mediaciones, queda reemplazado por la mediación absoluta de su persona. En el plano espiritual, este texto invita a examinar nuestras propias formas de fe cada vez que la relación con Dios se convierte en comercio o conveniencia. El Cristo Pascual vuelve a alzar el látigo de su palabra para recordarnos que el Padre no se compra ni se negocia, sino que se ama. Así el signo del templo se convierte en una profecía pascual. La casa del Padre será reconstruida en 3 días, no de piedra, sino de carne glorificada, no en Jerusalén, sino en todo corazón que adore en espíritu y en verdad. Y con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: la adoración no necesita templos de piedra, sino corazones purificados. El gesto de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo no fue una protesta contra la piedad, sino una llamada a la pureza del corazón como verdadero lugar del encuentro con Dios. La fe cristiana no desprecia el templo material, pero recuerda que ninguna arquitectura puede contener la santidad si el alma se ha convertido en un mercado. Adorar al Padre en espíritu y verdad significa permitir que Cristo purifique nuestros afectos, nuestras intenciones y nuestro modo de relacionarnos con los demás. Cuando el comercio, la vanidad o la búsqueda de prestigio ocupan el espacio de la oración, el templo interior se llena de ruido. La primera enseñanza, por tanto, es dejar que el Espíritu Santo derribe los puestos de compraventa del alma y restablezca en nosotros el silencio donde el Padre habita. Segunda enseñanza: en Cristo resucitado, el Padre nos ofrece un nuevo modo de cercanía. Cuando Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, anuncia el misterio de su Pascua. Su cuerpo entregado y glorificado es ahora el nuevo templo. Ya no necesitamos buscar a Dios en lugares determinados, sino en la persona viva del Hijo, presente en su palabra, en la Eucaristía y en los hermanos. Esta es la gran transformación de la fe, el paso del culto de los objetos al culto de la presencia. El cristiano que adora al Padre en espíritu y verdad no se limita a visitar templos, sino que se convierte él mismo en santuario, un espacio donde los demás pueden encontrar el rostro de Cristo. Adorar en verdad es acoger su resurrección dentro de nosotros, dejar que su vida gloriosa habite en nuestras acciones cotidianas. Y tercera enseñanza: recordar para creer, la memoria pascual que transforma.
El evangelista dice que los discípulos comprendieron el signo del templo solo después de la resurrección. La fe madura con el tiempo, en el cruce entre el recuerdo y la luz del Espíritu. Por eso, la adoración en espíritu y verdad no es un acto inmediato, sino una peregrinación interior. Consiste en recordar las palabras y gestos de Jesús hasta descubrir en ellos la presencia viva del resucitado. Cada vez que meditamos el Evangelio con corazón abierto, el Espíritu nos enseña de nuevo, como prometió Jesús. La adoración se convierte entonces en memoria agradecida. El creyente revive en su interior los signos del amor del Señor y esa memoria lo transforma en testigo. Y así pasamos a la oración final. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 32 del tiempo ordinario. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.